Bendiciones, hermanos, amigos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestro tema de la serie, Cristo, su primera y su segunda venida. Así es de que te invitamos a que te quedes con nosotros para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Y bueno, pues para ello vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar en el libro de Juan, gloria al Señor, capítulo 2. Vamos a analizar uno de los pasajes que nos hablan acerca de los primeros milagros que Cristo, que Jesús, el Mesías de Israel, el Hijo de Dios, empezó a realizar estando habitando en esta esfera terrenal. Dice la palabra del Señor así en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la escritura así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, dice, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Cuando hablamos acerca de milagros, nos estamos refiriendo a cosas sobrenaturales, a cosas que están lejos muchas veces del entendimiento humano. Y de hecho hay un concepto de milagro que dice que es un acontecimiento en la esfera material y visible que trasciende la experiencia normal del hombre. O sea, quiere decir que este acontecimiento nosotros lo podemos ver en nuestra área, en nuestro mundo, en nuestro ámbito terrenal, en nuestra esfera material, mas sin embargo trasciende lo que para nosotros es algo normal, algo natural. En otras palabras, o en este caso más bien, aquellas personas que rechazan la Biblia, a aquellos que niegan la existencia de Dios, ¿verdad? Refutan con ciertos conceptos lo concerniente a los milagros, que no son creíbles, que están fuera del contexto natural, que no puede ser algo lógico, no puede ser algo creíble, y bueno, cosas de ese tipo. Mas, sin embargo, en la escritura nosotros vemos a lo largo y ancho de ella, ¿verdad? Muchos milagros manifestándose, muchos milagros aconteciendo, ya sea a favor del pueblo de Dios o manifestando Dios su poder, en este caso para que el pueblo crea, conozca la potencia, la autoridad de Dios. Y esto no está lejos precisamente del Mesías. Hoy día aquellos grupos religiosos o líderes religiosos judíos no aceptan, en este caso, el concepto de un Mesías milagroso. Ellos rechazan completamente a Jesús, como lo hemos venido mencionando en algunos videos atrás. Ellos rechazan completamente el concepto de Mesías, de un Mesías milagroso, de un Mesías divino, por cuanto ellos siguen en espera precisamente de su Mesías. Eso ya lo explicamos en unos videos atrás,
cuál era la postura y cuál es la postura hasta el día de hoy, precisamente de ellos concerniente al Mesías. ¿Por qué no lo aceptaron? Porque ellos querían ya un Mesías político, ese Mesías que iba a venir a libertar. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca de la restauración, ¿no?, del Estado de Israel? Y que aún los discípulos de Jesús le preguntaron al Maestro antes de que él ascendiera, después de la resurrección, le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea que ese concepto de nacionalidad, de poder tener el territorio que Dios le había dado como promesa al padre, al patriarca Abraham, ¿verdad?, aún estaba dentro del corazón de los discípulos. Mas, sin embargo, nosotros vemos, ¿verdad?, un mover de un Mesías enviado por Dios, del Mesías de Israel, ¿verdad? Pero viniendo a libertar, viniendo a romper las ataduras, las cadenas en el ámbito espiritual, y posteriormente, como lo vamos a analizar en los temas posteriores, cuando hablemos de la segunda venida de Cristo, en este caso vamos a ver cómo es de que realmente Él viene a cumplir ese propósito, ese objetivo de Dios para libertar, en este caso, al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, pues acabamos de leer este pasaje en el Evangelio de Juan, de cómo es de que este fue uno de los primeros milagros. Y no solamente Jesús hizo muchísimos milagros, amigos y hermanos, para que precisamente Él demostrara su gracia, su poder, su misericordia aún, porque aún en medio de tantos milagros que Jesús realizó, ¿verdad?, Él mostraba también su misericordia. Gloria al Señor. Y bueno, pues vamos a ir analizando, vamos a ir estudiando, vamos a ir leyendo algunas porciones en la Biblia. Se dice que hay 3 vocablos griegos que en este caso se traducen como milagros, señales y prodigios. Uno de ellos es la palabra dinamis en el griego y quiere decir poder. Y dice que este es el resultado de una fuerza que no es conocida en las actividades y operaciones del hombre. O sea, dunamis, el poder, esos milagros, nosotros no podemos decir, wow, es que esto sucede día a día. O sea, es algo sobrenatural. Otra palabra es terata, que dice que es un portento. Dice que este es un elemento de asombro. O sea, este milagro causa asombro, causa sorpresa para aquellos que están presenciando dicho milagro. Y otro vocablo griego es semeia, y esta es una palabra que se traduce como señal, que quiere decir obra de poder, que no es un mero espectáculo, sino la expresión de un aspecto de la persona de Dios o de sus operaciones en el mundo. Semeia. Y bueno, esos vocablos los encontramos en las escrituras. Por ejemplo, terata, vamos a ver rápidamente en Marcos capítulo 6, en el versículo 51, vamos a ver qué dice la escritura. En Marcos 6, 51, dice la escritura así: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Entonces, recuerde que terata dice que es un portento, y que es algo que causa asombro y sorpresa. Eso es lo que muchos de nosotros hemos, gracias a Dios, experimentado cuando hemos visto milagros, ya sea personales en nuestra vida, en nuestra familia, o milagros con algunos hermanos, porque los hemos visto, porque la Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, el Dios del cual la palabra del Señor nos enseña es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, es un Dios que sigue sanando, es un Dios que sigue obrando en milagros dentro de la esfera material, dentro de esta esfera terrenal, que se sigue moviendo con poder y con autoridad para en este caso manifestarse a su pueblo, manifestarse al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Otro pasaje en la Biblia es ahí mismo en Marcos, pero es en el capítulo 7, en el versículo 37. Dice la palabra del Señor así. Voy a leer desde el 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él,
y escupiendo, dice, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento, dice, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera, dice, se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En una ocasión yo me acuerdo que leí un artículo precisamente donde se hablaba acerca del concepto mesiánico dentro del judaísmo. Y dice que este era uno de los milagros que solamente el Mesías podía realizar, que era abrirle el oído a los sordos. Un mudo te puede escuchar, no puede hablar, pero sí te puede escuchar. En este caso, un sordo, tú no le puedes dar la orden. Si me sigues en esta línea que estamos ahorita mencionando, cuando alguien era paralítico o era ciego o era mudo o tenía alguna otra enfermedad como lepra o estaba endemoniado, la Biblia dice que Jesús ordenaba, daba la palabra, daba la orden y en este caso el milagro se daba en el momento. Por ejemplo, a los paralíticos les decía, camina y anda. Y los paralíticos caminaban, andaban e iniciaban en este caso su marcha, se gozaban, se deleitaban. Cuando estamos hablando de una persona ciega, él les decía, ve, se han abierto sus ojos. Entonces ellos veían y el milagro se realizaba en ese momento. Pero, ¿cómo podías darle la orden a un sordo? O sea, ¿cómo podías tú hablarle a un sordo por cuanto era sordo y tenía los oídos tapados? Ellos escuchaban la orden y prácticamente Jesús tenía ese poder, ¿verdad? De decir. En una ocasión, dice la Biblia que un centurión mandó llamar a Jesús precisamente porque dice que su siervo estaba enfermo, uno de sus criados. Y ya cuando Jesús venía, vuelve a decirle este centurión, a través de los mensajeros que él envía, dice que le dicen a Jesús que no entrara a su casa. O sea, este hombre le dijo a través de sus siervos que no entrara a su casa, porque él era un hombre indigno de que Jesús entrase en su casa. Pero algo que llamó la atención de Jesús y algo que a nosotros nos asombra cuando leemos esa porción en la Biblia, es que dice que aquel hombre, aquel centurión, le dijo a Jesús lo siguiente, solamente di la palabra y sé que mi siervo sanará. Jesús se asombra de la fe de este hombre, de este centurión, y dice que él dijo, sea como él quiere. Y en ese momento, la Biblia nos da testimonio de que aquel hombre que estaba enfermo sanó. Solamente le dijo, di la palabra. ¿Por qué? Porque la Escritura, amigos y hermanos, nos enseña claramente que en nuestra lengua hay un poder. Así tal cual como tú lo estás escuchando, amigo y hermano. Por eso nosotros debemos de tener cuidado de lo que hablamos, de las palabras que proferimos, de las palabras que pronunciamos. Cuando tú maldices a tus hijos, tú no sabes ese desencadenamiento que tú estás provocando en la vida de tus hijos o de tu familia. Cuando tú bendices a tus hijos, de igual forma, estás desencadenando sobre de ellos una gama de bendiciones, sinfín de bendiciones que tú no te imaginas. De hecho, en la Biblia nos enseña claramente que cuando los padres bendecían a sus hijos, dice que ellos recibían esa bendición precisamente porque se hacía la oración por ellos. Recordamos cuando Isaac oró por sus 12 hijos y a cada uno lo bendijo, oró por ellos y los bendecía con sus palabras. Entonces, amigos y hermanos, debemos de tener cuidado cómo hablamos, qué mencionamos, qué decimos, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que la vida y la lengua están en el poder de la vida y la muerte, están en el poder de la lengua. Entonces, debemos de tener cuidado de lo que decimos. Y decía que el artículo que yo estaba leyendo, que le estaba yo mencionando precisamente, de que este era uno de los milagros que más, por así decirlo, sobresalientes.
acerca del Mesías, que iba a poder abrir el oído a los sordos. Y aquí nosotros vemos claramente cómo es de que ese milagro se da precisamente en la vida del Mesías de Israel, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él produce ese milagro. Él hace que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los paralíticos caminen. Hasta el día de hoy, amigos y hermanos, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que aún sigue sanando, un Dios que aún sigue haciendo milagros. Solo es que tú creas que Dios puede sanar tu vida, puede sanar tu cuerpo, puede traer la sanidad, el milagro que tú necesitas. Bendito sea su nombre. Aleluya. Muy bien. Vamos a ver ahora algunos otros pasajes que hablan acerca de esto y vamos a irnos rápidamente a Marcos, ahí mismo, donde estamos, y vamos a buscar el capítulo 2 y el versículo 12. Gloria al Señor. Marcos, capítulo 2 y el versículo 12. Dice la escritura: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esto sucede cuando Jesús sana a un paralítico, a un hombre que estaba en cama, no podía caminar. Vamos a ver aquí en Marcos 4:41. Marcos 4:41. Y dice la palabra del Señor así. Dice aquí que Jesús calma la tempestad. Hay un subtítulo ahí arriba. Dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, Jesús tiene un poder tan extraordinario, hermanos, que aún hace calmar el viento y a la mar aquietarse. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Él es el creador de todas las cosas, Él es el creador del universo. Entonces vemos cómo es de que en la vida de nuestro Señor Jesucristo se desarrollan muchísimos milagros, amigos y hermanos, que precisamente le dan las credenciales de que Jesús es el Mesías de Dios, es el enviado de Dios. Ahora vamos a ver Juan 2:18. Sigue hablando acerca de milagros, de señales y todo eso. Pero aquí ya se ve marcada la palabra semella, que quiere decir obra de poder, que no es un mero espectáculo, sino la expresión de un aspecto de la persona de Dios o de sus operaciones en el mundo. Este vocablo se encuentra más en el libro de Juan. Muy bien, vamos a ver Juan 2:18. Cuando lo tenga, hermano y amigo, pues le vamos a dar lectura todos juntos. Gloria al Señor. Muy bien. Juan 2:18 dice la escritura así. Dice la escritura: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? O sea, ¿qué señal? Los judíos siempre buscaban de alguna forma que Jesús les mostrara una señal para ellos poder creer que Él era el Mesías. Recuerde que estamos hablando que la mentalidad de los judíos, de los líderes religiosos, era concerniente al Mesías, era el Mesías político. Se habían olvidado precisamente de que Jesús tenía que venir a padecer, de que uno de los conceptos del Mesías precisamente era el Mesías sufriente. Y posteriormente el Mesías reinante, pero ellos querían ya el Mesías político, el Mesías reinante. Por eso es que en esta y en muchas ocasiones leemos esto, donde dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿qué señal nos das para nosotros poder entender y conocer que tú eres el Mesías? Fíjese bien, vamos ahora a ver allí mismo, pero en Juan capítulo 10, estas mismas palabras que le decían a Jesús. 10:24 al 25, dice la escritura: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea que los judíos le decían: muéstranos tu poder, muéstranos, haz un milagro. No sé qué tipo de milagro ellos querían ver. Él les decía: he hecho tantas cosas, pero aún así ustedes no me creen. Hasta el día de hoy no le creyeron.
Hay un grupo de judíos que gracias a Dios han venido al conocimiento de la palabra del Señor o de la revelación, en este caso del Mesías, y hoy se han convertido. Muchísimos judíos, se les denomina judíos mesiánicos, se han convertido a Cristo Jesús como los primeros discípulos. ¿Por qué? Porque ellos han encontrado aquello que tanto han anhelado y buscado. Hay un rabino llamado Jonathan Bernis, que no tiene mucho, hace algunos años atrás, vinieron a México, hicieron un evento enorme aquí en el Auditorio Nacional. Se dice que alquilaron el auditorio por 3 días y él vino a predicarles a los judíos, a la gente que tuvo a bien acompañarlos allí en el Auditorio Nacional. Precisamente les vino a hablar acerca de Jesús. Y muchos judíos han venido a los pies de Cristo gracias a que se sigue predicando el Evangelio. Como iglesia nosotros debemos de orar por el pueblo de Israel para que ellos vengan también al conocimiento verdadero, así como Pablo, como Pedro, así como los primeros discípulos, que dice que se asombraban de las maravillas de Jesús. Así hoy en día también ellos necesitan conocer precisamente de que ese Mesías ya vino, murió por ellos en la cruz del Calvario y vendrá por segunda vez a reinar, amigos y hermanos. Muy bien, vamos a continuar, vamos a seguir viendo algunos pasajes que hablan acerca de los milagros que Jesús realizaba y vamos a ver aquí en Juan 6:30. Vamos a ver qué nos dice este pasaje de las Escrituras. San Juan capítulo 6, versículo 30, nuevamente habla. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, siguen diciéndole, necesitamos una señal, necesitamos una manifestación. Pero Jesús estaba manifestando, Jesús estaba haciendo milagros, sanando a los enfermos. Aún la Biblia menciona que Juan el Bautista, en este caso, aquel que iba a allanar el camino al Señor, aquella voz del desierto, aquella voz que clama en el desierto, dice que ya al final de sus días aún él dudó de que si Jesús realmente era el Mesías y envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú al que realmente estábamos esperando o viene otro? Muchas veces, hermanos, esto luego suele suceder en nuestra vida cuando nosotros caminamos en Cristo. Muchas veces viene tal vez la duda, viene el temor, viene ese momento de incredulidad. Decimos: si estaré bien, si estaré caminando conforme a lo que Dios manda, estaré agradando a Dios. Tal vez no seas el único que ha pensado eso. Juan el Bautista lo pensó. Pero ¿saben? Jesús le dice a Juan a través de aquellos hombres que él había enviado. Y les dijo: vayan y respóndale a Juan. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos oyen, a los pobres les es predicado el Evangelio, los muertos son resucitados, porque en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó a ciertas personas. La Biblia nos relata que resucitó a un hombre llamado Lázaro, resucitó a un muchacho, ¿verdad?, que venía ya en su cortejo fúnebre, ya rumbo al cementerio, pero le dice que Jesús paró a aquellas personas y le dijo a aquel hombre que se levantara, hijo único de una mujer. También vemos cómo aquella mujer, la hija de Jairo, que había muerto, aquel principal también de los sacerdotes, ¿verdad? Hija de aquel principal de los sacerdotes que se llamaba Jairo, dice que aquella muchachita había fallecido, había llamado a Jesús para que viniera y orara por ella y la sanara, mas sin embargo, dice que cuando Jesús ya iba, le dijeron: ya no hay nada que hacer, ya murió, y se hacía un lamento, un grande lloro, un gran lamento en la familia, pero Jesús dice que llegó, lo sacó a todos y le dijo a la niña: levántate. Y cuando ella se levanta, la presenta viva. O sea, vemos tantos milagros, hermanos y amigos, acerca en la vida más bien de nuestro Señor Jesucristo, que son las credenciales de aquel hombre de poder, de aquel Mesías enviado por Dios. Entonces, no podemos nosotros tener duda de que Jesús es el Mesías de Israel, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es aquel que dijo: mi vida doy por mis ovejas. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo es de que también hubo un hombre llamado Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3, allí mismo donde estamos, unas páginas más adelante.
o en Juan 3, creo que estábamos ahorita en Lucas, perdón, en Juan, precisamente, vamos a ver Juan 3, Jesús y Nicodemo. Vamos a dar lectura del 1 en adelante, amigos y hermanos, y dice la Biblia así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que estamos hablando, amigos y hermanos, de que aún los principales de los judíos, los sacerdotes, sabían que el Mesías iba a venir con un poder tan extraordinario a manifestar el reino de Dios, a manifestar la gloria de Dios. Y por eso es que muchos de ellos sí creyeron en Jesús, pero muchos de ellos se negaron, se aferraron, en este caso no a su religión, sino más bien a las tradiciones que muchas veces Jesús les refutaba diciendo: ustedes invalidan la ley de Dios, la palabra de Dios, por vuestras tradiciones. Entonces vemos cómo es de que en la vida de Jesús hay muchos milagros, y de esto, hermanos, muchísimos milagros, como por ejemplo aquella vez cuando hubo la alimentación de los 5,000, allí en Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15, vamos a verlo rápidamente, y porque ahí hay una parte bien que me llama la atención y quiero que lo leamos rápidamente. Dice la escritura así: después de esto, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para todos ellos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, solo 5,000 varones, no contando mujeres, no contando niños. Imagínense la cantidad, la multitud que había junto con Jesús. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, Jesús entendió que el deseo de estas personas, el deseo de estos hombres, amigos y hermanos, cuando vieron la multiplicación de los panes y de los peces, ese milagro que ellos presenciaron, cuando ellos miraron que los enfermos sanaban, todo el poder tan extraordinario que de Jesús salía, porque así dice la escritura, aquella vez que la mujer tocó su manto, dice: ¿quién me tocó? Bueno, todos lo tocaban, pero Jesús se refería a que, ¿quién me tocó? Porque de mí salió poder para sanar. O sea, imagínense el poder tan extraordinario, tan poderoso del Mesías, del Hijo de Dios, del enviado de Dios al pueblo de Israel y en este caso a todos nosotros. Entonces, cuando ellos miraron, amigos y hermanos, este poder tan extraordinario y la multiplicación de panes,
Sé que ellos dijeron, este realmente es el hombre que tenía que venir, este realmente es el Mesías, y ya lo iban a proclamar rey, lo iban a tomar, iban a causar una revolución, pero Jesús dice que entendiéndolo, como lo acabamos de leer, él se aleja y se va solo al monte. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, hermanos, de manifestarse como el Mesías rey, como el Mesías que iba a venir a gobernar, como el Mesías que iba a venir a acabar con los enemigos de Israel y a establecer al pueblo de Israel conforme a lo que está profetizado. No era el tiempo aún. ¿Por qué? Porque era necesario que este evangelio y que el periodo de gracia entrara precisamente en nuestro tiempo, amigos y hermanos. Recuerde que estamos en un tiempo que se llama gracia y que hoy en día, gracias a Cristo, gracias a Dios, la salvación es gratuita. Amigos, hermanos, todos los que estamos aquí estudiando estas porciones de las Escrituras, es algo hermoso y algo maravilloso ver cómo es de que nuestro Señor Jesucristo realizó tantos milagros. Y de estos son pocos, hermanos. En la Biblia está mencionado muchísimos milagros que Jesús hizo, muchísimos acontecimientos poderosos que Jesús hizo y mucho más que pudo haber sido escrito, pero como lo dice el Evangelio de Juan, no cabrían los libros en el mundo si se escribiesen, en este caso, los milagros que Jesús hizo estando en esta tierra. Amigos y hermanos, vamos a continuar con nuestro tema, los siguientes estudios. Así es de que estate atento para los siguientes videos, porque ya vamos a entrar precisamente a esa semana, o más bien ya a ese momento de culminación del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a analizar aquellas profecías, aquellos textos que hablaban de su crucifixión, de cómo iba a ser crucificado, todas esas profecías y cómo es de que se cumplieron al pie de la letra. Amigos y hermanos, estando Jesús ya en la cruz del Calvario, antes de la cruz del Calvario, cómo es de que se repartieron sus vestidos, qué es lo que dice la Biblia, de qué forma fue crucificado, qué sucedió con su cuerpo, qué sucedió con su corazón. O sea, todo eso lo vamos a analizar en los siguientes videos. Ya para poder entrar entonces a la segunda parte, por así decirlo, de nuestro estudio, ya para finalizar con este subtema, amigos y hermanos. Entonces finalizaríamos ya, ¿verdad? Con el siguiente video, tal vez sea uno o dos más, para entonces poder entrar ahora sí ya a lo que viene siendo la segunda venida de Cristo, que dice la Escritura, concerniente a eso, las profecías. Amén. Entonces, amigos y hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a estar atentos para los siguientes videos. Y recuerda compartirlos, hermanos, si han sido de bendición, compártelos con otros hermanos, envíaselos por los medios que tú utilices, tus redes sociales, y que la paz de Dios sea contigo y con tu familia. Y bueno, pues estamos ya, ¿verdad? Terminando ya casi ya con este subtema del pesebre al Calvario. Que Dios los guarde y que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones a todos.